Palacio de la Moneda se anunciará una agenda antiabusos en el marco de estas conversaciones que hoy los presidentes y representantes de Chile Transparente, Espacio Público y del Observatorio de Gasto Fiscal acudieron hasta la Moneda, ¿no?, para reunirse con el presidente Sebastián Piñera y entregar una serie de propuestas en materia de anticorrupción y antiimpunidad. Estamos al teléfono con el abogado y director ejecutivo de Chile Transparente, el señor Alberto Prej. ¿Cómo está, abogado? ¿Qué tal? Hola Marichu, buenas tardes. A ver, más o menos, ¿hacia dónde apuntan estas 8 medidas, tengo entendido, ¿no?, que fueron entregadas al presidente? Mire, centralmente lo que nosotros estamos buscando es que en Chile se acabe esta sensación de impunidad que es bastante real en cuanto hay ciertos delitos que tienen un trato y una persecución penal mucho más estricta que otros delitos, que normalmente son los delitos nombrados de cuello y corbata o de cuello blanco, y por otra parte se dote al Ministerio Público de todas las herramientas para poder llevar a esta persecución penal, se proteja a las víctimas y testigos, entre otras materias como por ejemplo fortalecer la prevención y la lucha contra la corrupción en municipios, el poder conocer los verdaderos dueños de las empresas para así Ya, evitar el lavado de activos y o otras sea, dejar materias. en claro que esto es tanto para el sector público como para el sector privado, ¿no? Absolutamente, porque el concepto tradicional, muy clásico de corrupción, solamente vinculado a la corrupción con el sector público, pero la verdad que la corrupción es un fenómeno que cruza el sector público y el sector privado. De hecho, en Chile está legislado desde el año pasado, regulado, la corrupción entre particulares, por lo cual uno puede entender también que es necesario que el sector privado actúe con mayor transparencia. Hay mayor transparencia desde quiénes son aquellos que son dueños de las empresas, también de las propiedades inmobiliarias, y por otra parte también acerca de los beneficios que, por ejemplo, en condonación de multas, estas empresas no tienen algún tipo de conflicto tributario con el Servicio de Impuesto Interno. Ujú. Abogado, también plantean una reforma profunda al Congreso Nacional. ¿En qué sentido sería esta reforma? Mire, si hay algo que pre-crisis y post-crisis sigue igual es que el Congreso Nacional es la institución menos querida y menos confiable por parte de los ciudadanos. Y eso es muy preocupante. Una democracia sin Congreso Nacional fuerte, dinámico, no es una verdadera democracia. Y para eso se requiere que el Congreso Nacional tenga una reforma profunda que consista básicamente en que tenga un control externo de sus actos y también de su comportamiento ético. Hoy día, lamentablemente, el Congreso se autorregula, esto hemos visto que no funciona, hemos visto abusos y también posibles delitos, por ejemplo, en cuanto al mal uso de asignaciones parlamentarias, y eso debe terminar si queremos un Congreso nacional que sea respetado y querido por los chilenos. Y por lo demás, hemos visto en esta crisis lo importante que es tener un buen Congreso Nacional. ¿Y eso apuntaría aquí a eliminar privilegios, por ejemplo? Más que nada a que se acabe la autofiscalización por parte de las comisiones de ética, que se cree una especie de contraloría externa o consejo externo independiente que fiscalice los actos del Congreso Nacional, y también avanzar en la efectividad legislativa. Hoy día muchas veces vemos un Congreso Nacional que lamentablemente no logra tener eficacia y efectividad en lo que realiza en su trabajo diario. Ujú. Abogado, usted recién mencionaba el sector público y ustedes anuncian también y entregan una de las medidas que apunta a la creación de un registro público nacional de beneficiarios finales. ¿A qué se refiere este registro? Bueno, lamentablemente en Chile uno no puede conocer quiénes son los verdaderos dueños de las empresas. Tú puedes generar distintos vehículos para ocultar la persona natural que está detrás de la empresa. Y eso es lo que tenemos que terminar. ¿Y por qué lo tenemos que terminar? Uno, porque es una exigencia a nivel internacional, hay países como el Reino Unido que han avanzado, pero por otra parte, porque hoy día, por ejemplo, tú puedes tener empresas que sean del mismo dueño, pero que estén compitiendo en la misma licitación dentro del mercado público al no saber quién es el dueño Claro. final, el beneficiario final de la empresa. Y por otra parte, porque es comprobado que sistemas de opacidad como estos, al no conocer los dueños finales, permiten que, por ejemplo, haya lavado de activos, es decir, que el crimen organizado aproveche la opacidad que existe en esta materia para poder invertir sus recursos en el país. Y eso lo debemos combatir con mucha fuerza, más cuando hemos visto que el fenómeno del narcotráfico está mucho más presente de lo que creíamos o de lo que pensábamos creer que era en nuestro país. Abogado, estas medidas que ustedes fueron a presentar hoy día, a entregarle, ¿no?, al presidente Sebastián Piñera, en conjunto, hay que decir, entre Chile Transparente, Espacio Público y Observatorio Gasto Fiscal, ¿van en línea con la agenda antiabusos que se espera que anuncie esta tarde el gobierno? Bueno, lo primero, agradecer la disposición del presidente de la República y de 5 de sus ministros en poder
habernos escuchado, haber tomado en cuenta nuestras medidas. Creemos que, y así lo entendemos, que hay muchas que van a venir en el corto plazo, en estas agendas que se van a presentar en estos días, otras que requieren mayor análisis, por lo cual ofrecimos nuestra cooperación técnica absoluta para poder efectivamente tener medidas al corto y mediano plazo que puedan cambiar esta sensación de impunidad. Lo que más molesta, y lo vemos a pocos días de conmemorar un nuevo aniversario del incendio en la cárcel de San Miguel, es que hay personas que por un hurto mínimo estaban en la cárcel y tuvieron que sufrir aquello, y que hay personas que cometen delitos que no solamente afectan el patrimonio de otros, sino que también afectan a la democracia, al Estado de Derecho, y que la verdad que la sacan bastante barata. Y creemos que tiene que haber una ecuanimidad en la persecución penal, y creemos que eso va en la vía de lo que el gobierno ha ido anunciando. Muchas gracias, abogado Prest, que tenga una buena tarde. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Las noticias